mucho. Sigamos y ahora lo solucionamos. Tal cual. La cosa es así, yo estaba en mi casa escuchando música, guiándome un poco por el algoritmo, y en un momento el algoritmo me propone dos artistas en particular que me llamaron la atención. Uno se llama Hyperdrive Sound y el otro se llama Fantasía. Dos cosas Fantasía, que... así en español. Con PH, Fantasía. Fantasía. Dos cosas que me llamaron la atención en un principio, pero bueno, nada fuera de lo común. No, mira Empecé que a te escuchar. comiste la curva. Me comí la curva, Vamos a llegar a eso a poco. Los empecé a escuchar, un poco me gustaron. Le empecé a prestar atención a un tema en particular de esta banda, Hyperdrive Sound. Y me pasó que... Bueno, ahí está, ahí sí estoy escuchando bien. Bien. Estoy escuchando esta banda, Hyperdrive Sound, y de repente... me salta el disco, un disco que se llama Road to Neon City, si no me equivoco. Lo pongo a escuchar, me gusta, una cuestión como media funk, media soul, gruera, cosas que suelo escuchar. Sí. Pero vos sabés que como que la sentía un poco vacía a la obra en general. Y me empecé a curiosear un poco más. Me metí en el perfil de la banda Hyperdrive Sound y empecé a ver que los discos destacados de la discografía, el arte de tapa era bastante similar. Era como una estética de extraterrestres y personas medio extraterrestres en un mundo medio, no sé, paralelo, una cosa extraña. Pero todos los discos tenían una estética similar. Eso ya me hizo un poco de ruido. Después dije, bueno, vamos a ver entonces la biografía. Varios discos ya también me... Habían un par de discos, solamente los vi los destacados, vi 2, 3. Seguí escuchando, la música estaba dentro de todo buena, pero tenía como un aire medio vacío. Fui a ver la biografía de la banda. No había biografía de la banda. No había ninguna palabra, nada que describa a los artistas. Sí decía que tenía unas 62.000 escuchas por mes. Que es un montón. Un número bastante alto realmente. Y sí. Y termino de confirmar mis sospechas cuando voy a ver la discografía completa. Y vamos a ver ahora la primera imagen. Estos son todos los discos de Hyperdrive Sound, todos publicados durante 2025. Pero ¿cuántos discos puedes publicar en un año? Esa es mi pregunta. ¿Cuántos Como discos? máximo puedes... 1, 2, con toda la furia. Sí, la verdad Pero- que tuviste un amplio momento creativo. Un EP y un disco como mucho. O Tal sea, cual. el tiempo que lleva, a ver, cualquier músico o música o banda sabe que producir un disco no es algo, o sea, vos podés sacar la lista de temas, pero después, o sea, limpiar eso para que de repente sea tu final, lleva tiempo. Lleva un montón de tiempo, edición, trabajo, publicación. Grabación, todo. Sí, bueno, totalmente. Cuestión que había algo de 20 discos. 20 discos en un año. De hecho, posiblemente mientras estamos teniendo esta conversación estén publicando otro disco. Claro, claro. Y seguramente en las próximas semanas van a publicar unos 2 o 3 más, al menos por promedio de cuántos vienen publicando por año. La guita que están haciendo encima. La concha. La verdad, ¿no? Me hizo un poco de ruido. Bueno, seguí escuchando. Fui a esta otra banda, Fantasía, que la verdad es que parecía una banda bastante más real, en cierto sentido. Bastante más organizada musicalmente. Era una cuestión más yacera. Pero también, bueno, entro en el perfil de Fantasía y veo algunas tapas de discos similares. Bueno, voy a la biografía. Ahí encuentro una biografía en este caso, y bueno, entonces eso me empieza a decir, bueno, quizás esto sí es una banda real. Esta es la biografía que vemos de esta banda que es Fantasía. Les voy a resumir un poco. La biografía cuenta que esto es un grupo formado en los años 70 en una escuela de jazz japonesa de los años 70. El profesor encontró 3 artistas, que voy a ver si puedo encontrar acá los nombres exactos Aguante el jazz de japonés, ellos. loco. Takashi Yamada, Hiroshi Nakamura y Jun Tanaka, 3 artistas que encontró una conexión especial entre ellos, les dio un poco de bola, lograron entrar a una disquera, sacaron un disco. En los 80 parece que conocieron otros artistas y se amplió la banda sumando vientos, pianos. Incluso en los 90 la biografía cuenta que terminaron sacando una disquera propia para producir su propia música. Entonces ahí digo, bueno, entonces quizás, no sé, si bien hay muchos discos juntos, quizás compilaron toda la música y la subieron este año. Y cuando termino de leer la biografía, al final decía todos los aspectos de esta historia son ficticios. ¡No! La puta madre. Esta historia es completamente mentira. O sea, encima te inventan una historia. Totalmente. No me inventé, es decir, es IA. Y Exactamente. listo. ¿Por qué no me lo podés decir directamente? Aparte, Aparte entrás, como no, mirá, en los Mentira. 70 en Japón, qué yo pude copado. haber leído solo el primer párrafo y me comía la mague mal. Claro, porque tenés que. Yo estoy viendo acá, a ver si Mati lo podemos ver en la imagen. Es largo. O Es sea, larga la biografía, te tal tenés cual. que tomar un ratito para. Ah, sí, ¿qué pasó acá? Exactamente. Y pasa que para mí es a propósito. Es Sí. para que mucha gente no llegue al final. Exactamente. Esto es psicológico.
Esto es psicológico. Decía que se me ocurrió leer al final y decía que todos los aspectos de esta historia son ficticios. Tremendo, boludo. Lo cual, bueno, sí, me hizo un poco de ruido, me quedé pensando un poco en esto. ¿Qué pasa que directamente escucho una canción hecha por inteligencia artificial sin siquiera darme cuenta? Y me ¿Y no trajo te das un poco cuenta este posta? debate. ¿No te das Yo cuenta en posta? principio no me di cuenta hasta que empecé a notar que, no sé, las cosas parecían como muy vacías. No sé cómo explicarlo. Pero las voces no son mega, porque a mí me Son pasa banda- siempre... Estas dos son instrumentales. Siempre que escucho voces en música de inteligencia artificial, Ahí pifia. hay algo muy de lata, muy electrónico, tanto en la música como en los motores de video de inteligencia artificial. En las voces se regalan mucho más que en los videos. Coincido. Pero por ahora. Vos decís que la artificialidad se le nota en las voces y no en el sonidito, porque digo, o sea, es ahí a donde te das cuenta que es artificial. A mí, por lo menos, capaz que yo estoy escuchando una música. Ponele hasta las mismas músicas que hicimos acá en Chiste. Yo siento que están logrados los instrumentos. Seguramente alguien que sabe de instrumentos se da cuenta que no tanto, pero yo que no. Están bastante bien logrados los instrumentos para un oído normal, pero las voces se siente que es como medio robótico. No, Claro. el oído, el sonido de los instrumentos, re logrado, boludo. Claro. Pero eso porque es ampliar los sonidos ya los instrumentos se graban así Claro, en un se estudio. graban y ya quedan como si fueran Claro. una pista y después a eso se le suben, se le bajan las Claro. cosas y Totalmente. lo podés ir toqueteando y te arma, digamos, como toda la base ahí Claro. La base loca. de mentira. Sí. Pero- Imagínense que hoy por hoy en Spotify se suben alrededor de 100.000 canciones por día. ¿Cuántas de esas canciones pueden llegar a ser hechas por inteligencia artificial? Y no hay ninguna normativa que obligue a las plataformas a avisar que esta canción fue hecha con inteligencia artificial. Mientras tanto, estos usuarios o estas bandas, que en realidad son inteligencias artificiales, o ni siquiera llegan, o sea, asumo que hay personas humanas detrás de todo eso, porque dicen, yo acá... Sí, al menos alguien escribiendo el prompt. Claro, yo acá tengo una posibilidad a lo mejor de un ingreso mensual sin hacer más que subir una canción hecha con inteligencia Claro. artificial. Y de repente, si eso va juntando, a ver, así es como se hace la plata supuestamente en Spotify, ¿no? Vos tenés una determinada cantidad de oyentes que a su vez te dan una determinada cantidad de oídas mensuales y por cada vez que se reproduce tu tema, vos cobrás dinero. A partir de, no sé, qué determinada cantidad de reproducciones, de reproducciones. seguidores. Entonces, o sea, acá hay gente humana detrás de esto. Totalmente. Es que ¿O no? siempre en la vida los que la hacen bien esté mal moralmente o no esté mal moralmente son los que dicen, perá, un motor gráfico de video, hago un canal de YouTube, empiezo a sacar guita, entonces los primeros canales de YouTube de inteligencia artificial van a tener un montón de vistas porque es algo nuevo, se van a llenar de guita Claro. y después cuando se empieza a regular o empieza a cansar, ya está, Claro. ya me compré una casa. Es que empezamos a hablar de una cantidad de música disponible que empieza a ser cierto ruido, ¿no? Más que Sí. música, ¿no? Por ejemplo, hay plataformas como Deezer que tiene la obligación de marcar cada vez que una canción está hecha con inteligencia artificial, lo destaca. Pero, por ejemplo, Spotify o Apple Music, por ejemplo, no lo destacan de momento y no hay ninguna normativa que obliga a destacarlo. Porque la verdad es que estamos en un debate, sobre todo moral, creo yo, más que... Esto a los, Otra cosa. a los músicos de verdad. Ahí empieza un debate interesante. A los músicos y a las músicas de verdad. ¿En qué los perjudica que exista música creada con inteligencia artificial? Digo, ¿esto compite contra la música creada por humanos? ¿No hay música creada por humanos que a su vez está basada también en pistas, sin copyrights encontradas por ahí, que ya fueron toqueteadas, que hasta incluso, no sé, tampoco soy música, así que no entiendo nada. No, sí te entiendo. Pero, ¿cómo es el vínculo? O sea, ¿cómo queda el vínculo con el humano y esto? Y esas son una de las preguntas que me empiezo a hacer. Principalmente yo no soy músico, yo solamente soy aficionado y me hace un poco de ruido que me pase esto. Pero bueno, también hay ciertos movimientos de productores, artistas, que se empezaron a plantar contra esto. También por el hecho de que, por ejemplo, esto la verdad que tendría que investigar mejor, pero en Inglaterra hay una normativa nueva que plantea la posibilidad de que se utilice todo el catálogo de música inglesa para la inteligencia artificial, a lo cual un grupo de artistas este año sacaron un disco que se llama Is This What We Want? ¿Es esto lo que queremos? Que es un disco en silencio directamente, en el cual está metido Damon Albarn, el cantante de Blur y de Gorillaz, y un montón de artistas más. Sacaron un disco directamente en silencio, Muy bueno. planteando si realmente lo que se quiere es esto. Claro. Pensar en que su música sea utilizada, entonces directamente hagamos un disco en silencio y listo, si van a poder usar nuestra música para
crear otras cosas artificialmente. Pasa que para mí hay como varias discusiones en una misma discusión y para mí ponerle está... El otro día pensaba porque cuando estaba laburando allá en la oficina iba siempre a comprar la comida a un conocido supermercado de la ciudad, La Española. Ajá. Y bueno... cuando vos vas a comprar hay como varios jingles que hicieron que se notan que son con inteligencia artificial que están sonando. En la gallega podés comprar, no sé, mermelada, la concha de tu madre. Le dice la española y después dice el nombre. El chile se canta bien, ¿no? Bueno, así, digamos. Y suenan. Y yo digo, bueno, esto lo podrían haber pagado, pensando en ese ejemplo, le podrían haber pagado a un músico para hacer el jingle. Sí, tal cual. Pero a la vez, también capaz que lo hicieron solamente porque hay una página que lo hace. Si no, no lo hubieran hecho, ¿me entendés? No es que le hubieran pagado. Entonces, ¿cuándo realmente le está sacando laburo a un músico? Y ¿cuándo realmente simplemente porque está la herramienta la gente la usa? Tal Igual cual. yo creo que no es que Juan Carlos Gallego fue a la página y dijo, promptió, igual le pagó a alguien para que le haga eso. Ahí Para va mí los del marketing equipo de marketing Alguien, habrán porque dicho... no le puso al repositor, che, escucha, te voy a pasar un link, haceme un tema con IA. Sí, pero debe haber sido, no sé... Alguien, una persona física, tuvo que haber ido a hacer eso, Sí. contratado para eso. No es un músico, tal vez. Sí, coincido. Claramente no músico, capaz que sí, pero bueno. Debe haber sido Claro, los de capaz que marketing. sí. Sí. Para mí acá entra un debate que me parece interesante. No lo veo tan mal si estamos hablando de música que se va a utilizar con fines comerciales o con fines funcionales. Por ejemplo, la cortina que estamos escuchando en este momento, no sé si es esta o no, la hice yo con Suno, con una inteligencia artificial. Sí, la misma que hicimos Y- la canción de nosotros. Ahí va, claro. Te permite eso, realmente poder... No sé, yo lo utilizo mucho para hacer eso, cortinas sin copyright, que sé que justamente es algo que cuesta encontrar y cuesta generar y a veces si buscas en YouTube seguramente va a ser la misma que 75 programas más. Claro. Entonces puedo entender que se utilice eso con fines funcionales o ponerle publicitarios. Pero cuando el fin es el arte, porque uno elige consumir arte, porque no sirve para nada en realidad, porque te hace bien, ahí me hace un poco más de ruido, ¿no? Como escuchar una obra, pero que no tenga un artista de fondo. A mí eso me resulta un poco más raro, no sé, como que me siento estafado. Hace ruido, pero al mismo tiempo, ¿no piensan que esto tiene como una fecha de vencimiento también? Porque capaz que estoy siendo muy naif, no sé, ¿eh? Pero me imagino que no sé cuánto tiempo pueda durar que uno escuche discos enteros creados por inteligencia artificial pensando en que está escuchando lo nuevo que sacó la Rosalía, por ejemplo. Me da la sensación de que simplemente es algo... No sé si te hace fanático del disco de los 20 discos que sacó la banda. Hyperdrive Sound. Claro. Para mí va a pasar, ¿eh? Para, No, mí, no. para vos pasar que sí, la gente se va a hacer fanático Para de... mí ¿Sí? va a Yo pasar sé- que van a crear un personaje y ese personaje va a ser la cara de una banda y Eso pasa ya. En algún Y momento... pasó con Gorilas, pero bueno, Gorilas, o sea, son músicos de verdad Sí. igual. No, pero hay bandas en Japón y en Corea que son completamente artificiales, con Sí. personajes Claro. artificiales y todo. Y genera. Yo coincido un poco en lo que decís vos de que en algún momento va a cansar. Como terminó pasando esto de que en un momento se volvieron a poner de moda los vinilos porque la gente se cansó de escuchar música en formatos digitales. Claro. Para mí va a haber un momento que va a haber una sobrecarga tan grande de música artificial que la gente va a tenderse un poco más hacia Yo lo... no creo que una cosa haga que la otra deje de existir. O sea, me da la sensación de que... Eso va. El tema es, perdón, yo creo que no estamos en peligro en tanto y cuanto la inteligencia no logre conmover. Porque cuando ya logre conmover, Claro. nos quedamos sin trabajo todos, Claro. digamos. Porque ahí ya está, boludo. Hay algo ahí. Es que yo lo Y que hay com- algo ahí. yo lo- Realmente. yo lo estaba Claro. comparando justamente con lo que a mí me conmueve de la música, que es La humanidad. que es esto, poder escuchar mirando Claro. a un ser humano El vivo. y ver en vivo, Claro. incluso nada. Qué sé yo, lo que nos pasa en un recital o lo que nos pasa viendo un video de un recital de un artista que conocemos o de alguien que le venimos siguiendo la carrera, no sé, como que me parece que en ese sentido es muy difícil competir contra una máquina, pero bueno, también pienso que gracias a los avances tecnológicos, la música
de alguna manera también se complejizó y también y le permitió a los músicos y a las músicas llegar a muchísimos más lugares de los que Obvio. antes podía llegar. O sea, antes a lo mejor una persona lanzaba un tema y tenía que grabar 20 CDs y llevarlo a 20 radios diferentes para que en alguna lo pusieran. Y hoy por hoy, o sea... Eso está más democrático, sí. Y hoy por hoy, vos de alguna manera puedes agarrar y puedes estar dentro de una plataforma y te puede escuchar alguien de China. Eso igual es la tecnología y creo que la IA sobrepasa el concepto de tecnología Claro. del ser humano. O sea, es como un poquito más, rompió una barrera y cada vez la va a ir rompiendo más, Sí, digamos. Porque que se democratice el hecho de que poder hacer música, alcance. que en todo. Antes había una cámara para filmar en Rosario. El que filmaba en Rosario tenía que ser rico o tenías que tener mucha suerte de ganar un subsidio que antes ni siquiera existían tanto para filmar afuera de Buenos Aires y un montón de cosas. Hoy en día, mal que mal, alquilar una cámara es algo que te junta entre dos, lo alquilás, lo haces Sí, y tal cual. así todo. Pero la IA para mí, escribir y que algo se haga y que estamos recién al principio, Estamos cuando recién al realmente principio, sea ¿no? mejor que lo que filmemos nosotros, eso va a ser duro, boludo. Pero, bueno, yo no sé si todavía tenés un montón por desarrollar. Tengo algunas cositas más y me parece que se empezó a sumar algo de la pregunta filosófica que a mí me viene sobre todo, que es ¿qué es el arte? ¿Cuál es el rol del ser humano en el arte? Claro, a mí Perdón. me pasa que pienso que me resulta muy loco creer que la inteligencia artificial puede llegar a tener la sensibilidad de un ser humano. Es que yo creo que ahí está la cuestión. ¿no? Entonces, Sí. no sé, o sea, entiendo que es algo que va a seguir creciendo, que de hecho si miramos a 3 años atrás, yo me acuerdo que Palabra Santa estaba empezando en Kefla, cuando por primera vez vimos una imagen del Papa Francisco, que todavía estaba vivo, con una puffer, ¿me entendés? ¿Te acordás? Entonces, como, Sí, y me sí, acuerdo sí, que eso para todos fue, wow, no puedo creer, miren lo real que se ve esto. A hoy tenemos, tenemos traducciones en vivo de videos hechos con inteligencia artificial, tenemos incluso gente que ha denunciado, o sea, tenemos fake news por todos lados, digo, todo va creciendo exponencialmente, pero al mismo tiempo me parece que seguimos siendo humanos y que de alguna manera, o sea, hay algo que nosotros tenemos que no lo tiene la inteligencia artificial, que son sentimientos. Completamente de acuerdo. Sangre que te corre por las venas, no sé. Yo creo que el gran debate pasa por ahí. Como para hacer un pequeño aporte de Sí. cosas positivas de la inteligencia artificial, creo que hay aportes que ha hecho la inteligencia artificial a la música. Este año los Beatles sacaron un tema después de muchísimos años, y esto fue porque, cuando fallece Lennon, Yoko Ono rescata un montón de grabaciones antiguas, se las da a la banda, y de ahí salieron varios temas que se grabaron post-mortem, pero había uno en particular, un tema que se llama Now and Then, que la voz estaba bastante oculta, el piano se escuchaba mal, había un televisor de fondo y no se pudo recuperar. Recién este año, con el uso de una inteligencia artificial, se pudo captar bien la voz de Lennon, grabar el resto de la canción con su voz. Ringo y Paul aportaron su parte a la música, tomaron algunas grabaciones de Harrison, hicieron lo que sería la última, la más reciente canción de los Beatles, donde todos participan de forma compositiva. Esta canción llegó a ser nominada a un Grammy, lo cual instaló un debate. ¿Puede una canción que involucra inteligencia artificial ser nominada a un Grammy? Paul McCartney dice que justamente es una canción que no tiene nada producido por una inteligencia artificial. Lo único que fue una herramienta facilitadora de eso. Claro. En cambio, lo que plantean los Grammy es que solamente artistas humanos pueden ser nominados a un Grammy, pero siempre y cuando las herramientas de inteligencia artificial se utilicen para, no sé, pulir, mejorar una obra, Claro, y no afinar para una la obra. creación misma, claro. Yo me pregunto qué va a pasar cuando ahora hay una herramienta de Google que es espectacular, que es de video, que es sobre cosas grabadas, vos podés agregarle lo que quieras. De una. Yo grabé esto de día y digo, quiero que sea de noche. Ahí va. Y me clava la luna y me clava una iluminación de noche que es mejor que cualquier iluminación de noche artificial que va a poner. Yo grabo esta escena y quiero que le agregues nieve. Y te pone nieve. Siempre y cuando esté bien filmado con una buena iluminación, te pone la fucking No, eso es nieve increíble. ahí. Bueno, ¿qué pasa si podés empezar porque hoy en día con las licencias y esto, hacer dialogar cosas? Dialogar y darle libertad a la inteligencia artificial de hacer sus propios proyectos, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa si esta inteligencia artificial de video dialoga con After Effects, la inteligencia artificial de After Effects, y esa con Premiere, y esa con Coso, y dialogan posta la inteligencia artificial y pueden hacer proyectos? Me parece increíble, y ahí me parece que volvemos a ¿Qué? la pregunta que planteaba Mati, que ¿Qué planteaba puede- Martu qué podría también, pasar? que es,
Bueno, el otro día, metiéndome en este tema, me puse a filosofar un poco sobre esto, me armé uno y me puse a dialogar con ChatGPT a la noche. A preguntarle un poco sobre música e inteligencia artificial, a que me distinga sobre todo esto, cuál es el rol del artista, cuál es el rol del ser humano en la música, en el arte, que me tire definiciones de arte y que lo empecemos a charlar por ahí. Y me diferenció esto, la sensibilidad del ser humano es algo que no puede ser reemplazado por la inteligencia artificial, porque lo que hace una IA es, a partir de probabilidades estadísticas y de todas las probabilidades de cómo puede llegar a continuar, por ejemplo, una nota después de otra, va realizando una obra. Es pura estadística. Entonces, esa noción de sensibilidad que tiene el ser humano, al menos hoy no es reemplazable. Es lo que decía Mati recién. Pero si algún día eso llega a ser reemplazable, claro, ahí cagamos ¿qué podemos fuego. hacer? Mira, acá hay una mensajina que dejaron en el chat que dice, un autor dice que la característica más específica de lo humano es su capacidad de variar. Por eso creo que la inteligencia artificial sí tiene un techo, no puede suplantar ciertas cosas. También está bueno pensarlo al revés. Si la música que haces la puede hacer una IA, entonces estás haciendo una copia de copia. Está buena esa conclusión. Dice, eso lo dice Facundo, lo anterior lo dijo Ana Belén. Y antes de todo eso, Facundo dice, la mayoría de las radios ahora usan jingles hechos con IA. Sí, y son una basofia, no tienen ni un poco de buen gusto. Hasta ahora, el mejor uso de música con IA que vi tiene un poco de ironía. La IA, por lo menos Suno, puede hacer un cover de un demo casero y la verdad te entrega un producto casi de estudio. Sí, la verdad es que sí. Salen productos bastante fieles. A mí todo esto me trae un planteo que es la pregunta que me planteó ChatGPT, que es, hay distintas definiciones de arte. Para algunos el arte es una creación humana desde su propia sensibilidad y para otros el arte es algo que el ser humano percibe como arte. Daba el ejemplo de, no me acuerdo qué artista era en este momento, tenía que buscarlo, pero bueno, que nombraba que una caja, en un supermercado es una caja, pero en un museo es una obra de arte. Ajá. Y eso depende de la mirada humana. Entonces, para mí ya entramos en una pregunta filosófica, lingüística directamente, sobre el mensaje. ¿Qué define el mensaje, el emisor o el receptor? El chiste. ¿Qué es gracioso? ¿Qué define que algo sea un chiste? Que yo lo diga en un tono gracioso, apuntando a que tenga una intención humorística, o que cause gracia. Y ahí me parece que, si estamos hablando de que el mensaje lo define el receptor, entonces una obra hecha con inteligencia artificial podría ser arte. Pero es un arte sin artista. ¿Hay arte sin artista? Excelentes preguntas. Son todas preguntas. Pasa que Son hay- todas preguntas. O sea, no se puede responder nada. Hay algo Se de puede que- re- Yo creo que podemos responder de nuestra propia subjetividad. se puede responder algo. O sea, no sé, sí, puedo responder. No estoy segura de que sean respuestas correctas, pero Es que algunas no, cosas. no sé si hay respuestas correctas. Claro, es todo muy subjetivo. Totalmente. Es que para Sí. mí hay algo de la convención en la que vivimos, que es una convención. El arte es una convención, el trabajo es una convención, la plata es una convención, todo es una convención. De hecho, nosotros vivimos en un mundo en donde un tipo que levanta una pared para vivir en un edificio en donde después vivimos es trabajo. Y un tipo que pinta un cuadro en un patio es arte. Pero en un lugar en donde no existe levantar paredes, en un mundo que no existe levantar paredes, tal vez un tipo levantando una pared podría ser una obra de arte. Acá, en donde vivimos los seres humanos y donde estamos nosotros, eso es así, pero porque nosotros todos entramos en la de, bueno, esto es arte, esto es tal cosa, porque todo el mundo lo dice, porque sabemos que es así y porque hay que seguir este jueguito, si no nos volvemos locos. Claro, pero entonces, ¿qué es el arte, por ejemplo, para Sí. vos? ¿Para vos es el arte es porque alguien lo hace con un fin artístico? La inteligencia artificial para mí hay que cortarle las piernas, hay que prohibirla, porque para mí no hay ningún tipo de diferencia entre lo que hace ella que lo que hace un ser humano. Esa es otra y pregunta que que cuanto tengo, más sí. avance, más similar va a ser, hasta puede llegar a ser mejor. Para mí La no. sensibilidad ahora no la tiene, pero la va a tener en algún momento. No importa. Hay que prohibirlas. Y algún día van a hacer la conciencia artificial, van a ser un fucking ser humano dentro de una Hay que hacer computadora. teta a las inteligencias artificiales. ¡Que viva el ser Pará, humano! Marto. Hay que- ¡Aguante el ser humano! Te banco ahí porque para sí, mí estoy para esa. no hay diferencia entre una cosa y la otra. El ser humano podría ser, el ser humano, sí, claro, el ser humano podría hacer todo lo que estamos haciendo nosotros, pero digo, me cuesta creer que en algún momento una inteligencia artificial podría hacer lo que hacemos nosotros. Ahora, ¿Pero por qué? Porque entiendo que lo que
o sea, lo que sucede entre el espectador y nosotros es también un vínculo que venimos generando y creando con el tiempo. Y hay un código que nosotros venimos regando, ¿me entendés? Y hay una mirada, y hay un chiste, y hay una repetición, y hay una historia. Y me da la sensación de que eso es imposible de copiar en su totalidad. A mí me da esperanza. No lo sé. Sí, boludo. A mí lo que me da esperanza, primero que ¡Viva la humanidad! si hay que trazar la línea en la que hay que usarlo como herramienta, eso seguro. Hay que militar eso a pleno. Sí. Pero para mí lo que nunca va a poder hacer la IA, es verdad que se va a poder parecer, para mí va a ser idéntico y no vamos a saber diferenciar un tema de Charly García que un tema de Charly García. Pero para mí hay algo porque el arte es como la existencia del humano en la Tierra. Ese es el fin. Y como el humano es tan complejo, siempre las diferentes aristas que lanza crear algo de arte, después se convierten en intenciones también, o fueron craneadas desde diferentes intenciones. Por ejemplo, Warhol pone una banana en la pared de un museo. Es disruptivo. Pero también el chabón está haciendo humor, porque se está riendo de todos los pelotudos que pusieron su cuadro ahí, porque la pared sale $1 millón al mes poner una cosa ahí. Vale la pared. Entonces también ahí de golpe está haciendo política, porque se está riendo de la gran... Entonces para mí, eso la IA, por más parecido que sea, nunca va a poder llegar a tener las múltiples intenciones de un artista humano. Pero para mí vos estás viendo la IA como una cosa que imita lo que hace el ser humano y hoy en día es eso, pero algún momento va a No, dejar porque de eso serlo. o sea, ¿vos crees que una IA va a poder pensar por sí sola? O sea, para mí la IA no piensa. Pienso que pensar es un verbo que los humanos solamente podemos usar. Decir que la IA piensa es humanizarlo, es humanizar un proceso tecnológico de una herramienta. Pero, decir sí, que una sí. IA piensa, me El parece que... cerebro Los humano pensamientos son funciona probabilidades estadísticas. Claro, y son aparte- números, son Sí. códigos, son cosas que hacen que de repente El cerebro humano decanten en funciona cosas. bastante similar a lo que Eso puede funciona un ser, procesador eso de puede ser. una computadora. En tema de recordar puede ser. cosas y no recordar cosas. Hay Después muchas cosas que no sabemos cómo funcionan. Sí, de hecho no sabemos lo que es la conciencia. Por eso, No la sabemos conciencia lo del que es, no inconsciente. sabemos qué es la conciencia. Como humanidad no sabemos lo que es. La IA no quiere ser, no quiere o sea, para mí la IA, por ser una IA, justamente que encima está prompteada y manejada por humanos, o sea, eso es lo que incluso creo que hace a la diferencia. O sea, siempre hay humanos detrás de... Al menos por ahora. Puede pasar lo que dijo el Adri, que en un momento... El alumno siempre supera al maestro, Claro. chicos. O sea, no sé, vino Yo Robot, termina pasando eso, básicamente. Yo les tengo una pregunta para ir cerrando, Bueno. que es, imagínense la posibilidad de que, por ejemplo, una decisión sobre toda la humanidad o sobre un país la pueda tomar una inteligencia artificial. Me mata. Siempre teniendo en cuenta que la inteligencia artificial va a tomar estadísticamente y teniendo en cuenta todas las probabilidades la mejor decisión que se pueda llegar a tomar. Como Epa. Doctor Strange. Qué, buena, Ustedes. qué bien que planteaste eso. ¿Le boludo. cederían esa posibilidad de tomar esa decisión a una inteligencia artificial? La pienso. Es esto. Si yo te doy la posibilidad de que una inteligencia artificial tome una decisión para toda la humanidad, o por ejemplo para un país entera, y te puedo asegurar que sí o sí va a tomar una buena decisión, porque en cuanto a probabilidades y estadística, tiene todas las posibilidades de tomar todas las decisiones y va a tomar solo la mejor decisión posible. ¿Ustedes le cederían esta posibilidad a una inteligencia artificial? ¿A una inteligencia? Siempre y cuando sabiendo que la decisión va a ser perfecta. Va a ser la mejor decisión que se pueda tomar. Yo sí. Si no pasa, aunque no pase por un humano en ningún momento. en Yo ningún depende, momento. depende para qué está programada. Si la decisión es en pos de juntar el PBI y tener más reservas, pero si la decisión es en pos de que el pueblo esté mejor y la inteligencia va a tomar todas las decisiones necesarias para estar mejor, te dejo, pero no se vota más, de hecho. No hace falta votar más. Yo siento que gobierne la IA. Que quizás gobierne la es IA. la peor decisión la que voy a decir, pero yo creo que no podría cederle eso a una inteligencia artificial. Yo no siento que no podría, quizás estoy tomando una decisión equivocada, pero bueno, me Es parece buenísima que la lo que- pregunta, me es parece que lo que buenísima. La plantea ruta del justamente dinero IA va a venir. Vos sabés que es muy interesante esto que planteás justamente hoy, porque mañana tenemos una conversación, viene acá a Palabra Santa, Joan Wyke, creo que se dice Wyke, una cosa así, que habla de tecnología, vínculos y problemas con respecto al alma, o sea, es una persona que básicamente entiende mucho de lo que estás hablando y que Mirá, está increíble. buenísimo incluso como para tirarle esta misma pregunta a él, para ver qué Sí. tiene él para decir, que es una persona que es
divulga información al respecto y que supongo que, bueno, de alguna manera, capaz... Si tiene no- libros publicados, se dedica a analizar todo eso. Claro, a lo Él sí mejor... sabe de lo que estamos hablando nosotros, que él lo estamos él hablando sabe sin saber. realmente mucho. No, bueno, a ver, él sabe un montón, pero al mismo tiempo, yo creo que también preguntarse ya habla de saber. O sea, Sí, digo, hay que debatirlo. hacerse las preguntas correctas abre a las conversaciones más Sí, interesantes. totalmente. O sea, para mí esto es tratar de entender. Es No que sé. creo que lo que plantea todo esto son nuevas preguntas filosóficas que antes no existían realmente. Si es necesario el ser humano para la toma de decisiones que involucran al ser humano. Y Empezamos a preguntarnos cosas que antes no se preguntó la humanidad. Entonces ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial es uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. Porque es la primera vez que el ser humano no forma parte de la toma de decisiones. Bueno, yo ¿No agrego... será, perdón, Adru, Sí. ¿no será que la inteligencia artificial, o sea, significa para este siglo lo que fue la Revolución Francesa o la Revolución Sí. Industrial? No sé. El en- Internet O me como voy más menos. atrás o la rueda. Claro. El internet Directamente. en los 2000 también, Sí. pero hay algo, yo sigo muchos youtubers de ciencia y hay muchos youtubers de ciencia que piensan en la probabilidad de que la explicación de la conciencia humana, que es una de las grandes preguntas que tiene el humano, que no sabemos qué es, ni dónde está parado, que está en una parte del cuerpo, o no está en ningún lado, o es una red, o qué mierda es, nos la puede dar la misma inteligencia artificial. Porque, ¿qué pasa? Nuestras inteligencias artificiales pagas que tenemos son código libre en donde esto es para... Sí, yo ya cierro esta idea y nos vamos a la mierda. Esto es para video, esto es para foto, esto es para tal cosita, pero hay gente que programa estas cosas y tiene un código libre y la hace pensar y la hace hacer cosas y la hace pensar. ¿Qué pasa si la hace pensar tanto que la hace pensar? Que la hace pensar. ¿Qué le hace pensar? Literalmente. ¿Quién soy? Con ¿Quién soy? objetividad y Todo no ese con montón de cosas. subjetividad, claro. Y cuando lo tenga lo va a tener en codiguitos. Y cuando lo tengamos en codiguitos vamos a saber lo que es la conciencia. Excelente. Me deja Yo pensando. la banco esa idea, loco. Me deja pensando porque siento que el pensamiento humano es recontra infinito y me da la sensación de que todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial Sí. tiene un techo. O sea, y no digo que el techo sea bajito, digo que tiene una limitación real. En algún momento, Claro. después de no sé cuántos ceros, en cambio, el raciocinio humano, la forma, bueno, no me sale la palabra. Sí, Bueno, raciocinio está bien dicho. eso. Che, 7:45 de la tarde. No, mentira. Nos vamos a, 8:30. Bueno, nos vamos a encontrar mañana de nuevo a las 5 de la tarde por acá. Gracias, Gonzulu. Excelente. Gracias a ustedes por prestarse al Capo. debate. Como siempre, sos un capo. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana para terminar la semana de Palabra Santa acá a las 5 de la tarde. Acuérdense que tenemos una nota con esta persona muy interesante, Joan Zweig, o como se pronuncia su apellido, espero que sea así. Pero tiene una hamburguesa. Fui a la farmacia y me dijeron que no hay nada para poder arreglar esas tetas y hamburguesas.